Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que paséis un rato muy interesante, muy entretenido y súper genial con este vídeo. Bueno, hoy en esta sección que tengo en mi canal de YouTube de súper especiales, en los cuales hablo de franquicias, sagas, trilogías, etcétera, etcétera, hoy le toca el turno a una franquicia de películas, yo creo que muy querida por los aficionados del cine de terror y, como no, tremendamente popular. Me estoy refiriendo a las películas de Hellraiser. Como dice el logo, el eslogan de la película, los que traen el infierno. ¡Wow! Pa' cagarse, entre comillas, pa' cagarse. Bueno, vamos a hablar de las películas de Hellraiser, que yo sé que vosotros tenéis muchas ganas de que yo hable de estas películas. Bueno, las películas de Hellraiser son parte de la historia del cine de terror moderno, ¿no? Hay una etapa del cine de terror clásico, cine de terror, digamos, antiguo, y después está el cine de terror moderno, donde se han gestado tantos y tantos monstruos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Leatherface, de la saga de La Matanza de Texas, tenemos Michael Myers, de las películas de Halloween, tenemos y tantos personajes, pero aquí se sacaron de la manga unos personajes, una historia, bueno, acojonante, una franquicia que para mí es muy irregular, ¿no? Pero de todo eso voy a hablar cuando empecemos a analizar todas las películas de Hellraiser, ¿vamos? ¿Qué recuerdos tengo yo? Me gusta empezar así el vídeo antes de empezar a sacar la chuleta y empezar a hablar más de las películas en concreto, ¿no? Pero yo me acuerdo que alquilé esta película en VHS, ¿no? Y por ahí había leído, bueno, que era acojonante, una historia de terror súper brutal, que era una película súper polémica, que era súper fuerte la película, ¿no? Eso te estoy hablando de finales de los años 80, porque la primera película es del año 1987, ¿no? Entonces, pues cuando vi Hellraiser, la verdad es que no sabía exactamente muy bien qué esperarme, y fue una película para mí realmente impactante, y realmente la consideré tan brutal como genial, es mi opinión. Es una pequeña obra maestra de la historia del cine de terror, ¿no? Para mí, una de las películas de terror, una de las mejores películas de terror jamás hecha, indiscutiblemente. Pero es curioso porque no se le reconocen tanto sus méritos. Sí, se la tienen por una buena película de terror que inició una franquicia. En esto de las franquicias yo tengo un poco una teoría, ¿no? Que resulta de que hacen un film que pega, un film que gusta, un film que le gusta mucho a la gente, que de pronto se hace muy popular y que la gente parece que quiere más. Y a partir de ahí se empiezan a desencadenar secuela tras secuela, por ejemplo las de Viernes 13, unas mejores, otras peores. Las películas de Halloween, unas mejores, otras peores. Así, ¿no? Es un poco la historia. Entonces tenemos que esta película de Hellraiser apareció de la nada, poco entre comillas, impactó a todos los fans del cine de terror, a todos los amantes del cine de terror, cosechó críticas muy buenas y fue una película automáticamente ya de culto. Es una película de culto ya poco menos de cuando salió, ¿no? Una película adorada por los verdaderos expertos, ¿no? Entonces, claro, la película tuvo tal impacto que de pronto salió otra secuela, otra secuela, otra secuela, bueno, un montón de películas de las que hablaré ahora, ¿no? Pero fijaros qué buena fue la película, que eso propició una retahíla de secuelas, a cada cual peor, por qué no decirlo, ¿no? Pero no sé, la primera vez que vi Hellraiser a mí me impactó muchísimo. Primero porque es una película que cuenta una historia súper brutal, ¿no? Es como una historia dentro de una historia. Básicamente hay una especie de cubo misterioso y extraño, es una especie de artefacto que si jugueteas con él es una forma, una especie de llave para abrirte una especie de puerta interdimensional con otra dimensión.
Y de ahí criaturas de esa dimensión pueden visitar en nuestro mundo. Y esas criaturas son los cenobitas. Viven en una dimensión, en una configuración, como dicen ellos, del dolor. Que el dolor es placer, como una historia así. Y aquí se empiezan a meter elementos tremendamente sádicos o sadomasoquistas, ¿no? O sea, mediante el placer, entre el dolor más espantoso, mediante las torturas más horribles, la gente llega a tener placer y disfrutar de ello. Algo tremendamente brutal, tremendamente polémico. Entonces, de alguna forma podríamos entender que precisamente esa dimensión del dolor, esa dimensión de torturadores, en realidad es una especie de infierno, ¿no? Tal vez sea el infierno del que se nos habla tanto en las religiones, ¿no? Que existe un infierno donde el que va para allí es torturado por la eternidad. Y tal vez los cenobitas, los torturadores, los habitantes de ese particular infierno, pues tal vez sean los demonios que emplean las tácticas de tortura, las técnicas de tortura contra los pecaminosos, contra los pecadores, contra los impuros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mediante esa llave, con esa llave se puede llegar a comunicar con esa dimensión del dolor. A todo esto, hay una tipa obsesionada con un tipo, el tipo lo hace en polvo, pero el tipo tiene que volver a recuperar el cuerpo, y para eso la tipa tiene que estar matando gente, para que el tipo vaya absorbiendo a la gente y ahí pueda volver a recomponerse su cuerpo otra vez y tal y esto y lo otro. Pero al final vienen los cenobitas y toman lo que es suyo, ¿no? Lo que les corresponde, ¿no? Esa es un poco la historia de la película. Nos cuenta una historia en general de ese cubo de las lamentaciones o algo así se llamaba, de cómo se puede acceder a una especie de dimensión del dolor, pero a la vez vemos a una de esas personas que juguetean con eso y con ese cubo, cómo metiéndose en problemas tiene que volver a recomponer su cuerpo mediante la otra que tiene que irle trayendo víctimas para que el otro recomponga su cuerpo y tal y esto. Son como dos historias, ¿no? Tal vez una tercera historia de la chiquita que va observando con horror todas las cosas tan espantosas que van sucediendo. Esa sería la heroína, ¿no? Es interesante, ¿no? Y la película, pues, me acordaré siempre porque tenía mucha violencia, la otra matando, rompiendo martillazos a los tipos, a los varones. O sea, una pasada súper violenta, unos maquillajes de la hostia. Y después ver el tipo con la piel estirada, lleno de cadenas, de garfio, bueno, algo increíble. Esos cenobitas de piel blanca, pinhead, con todos esos clavos clavados en la cabeza. Estas ropas como de cuero negro, ¿no? Aquella figura, ¿no? Es que es algo casi como legendario, la figura de Pinhead, ¿no? Que no está solo, tiene otros cenobitas con distintos aspectos, ¿no? Hay una colección entera de cenobitas, ¿no? Pero Pinhead, pues, es la estrella del show, ¿no? Es como el jefe de ellos, el cabecilla de ellos. Y no sé, es tan interesante lo de una dimensión de criaturas torturadoras, una dimensión del dolor que da placer. Toda esta historia, el cubo, es fascinante la figura del cubo y todo esto, que no sé, se hace muy interesante la historia. Y no solamente es interesante, sino que tiene un montón de violencia, tiene un montón de sangre, tiene un montón de escenas realmente muy explícitas y desagradables. Parece mentira que la película sea británica y tenga semejante nivel de violencia y de detalle y de gore. De hecho, la película, cuando fue distribuida, tuvo realmente una mala distribución porque la película fue clasificada X por sus escenas de violencia y de terror. O sea, no era ni clasificada R, ya fue clasificada X, que es como más brutal que la R. La R es como no para mayores de 18 años, pero es que la X es como ya casi como pornografía o poco menos, ¿no? Entonces, tanto esa película como su secuela, el Racer 2 Hellbound, ¿no? Pues increíble, ¿no? Que se sacaran esa película. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar porque hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar.
Hellraiser para mí es una película que, ¿cómo explicártelo? No es santo de mi devoción. Me encanta el personaje de Pinhead, me encanta la historia, todo el rollo y todo eso, pero no sé, algo no termina de calarme, como por ejemplo me ha calado Michael Myers de Halloween, por decir algo, ¿no? Pero, no sé, siento cierta fascinación por toda esa historia, reconozco su ingenio y sobre todo la primera película es tremenda. La veo y no me canso de verlo y la admiro la película. O sea, es una película que me gusta mucho, ya no es porque me guste, sino que, como os digo, no es santo de mi devoción, pero es que tiene tantas virtudes y tantas cualidades que de por sí solo brillan tanto que la admiro la película. O sea, la aprecio, me gusta, pero no porque me guste, sino por su tremenda calidad y cualidad. No sé, suena un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero es así un poco la historia, ¿no? Básicamente, todo parte de la mente del escritor Clive Barker, ¿vale? Que es un escritor de novelas de terror y también ha dirigido películas y esto y lo otro, ¿no? Entonces, en 1986 escribió una historia, una novela que se llamaba Hellbound Heart, algo así se llamaba, ¿no? Pues nada, un año más tarde, pues se propone dirigir una película que él mismo iba a escribir el guión. Iba a hacer una adaptación, escribir una historia de todo ese universo de cenobitas y tal y esto y lo otro, y iba a dirigirla él mismo. Es increíble porque la película se hizo con menos de $1 millón de presupuesto. Inicialmente. O sea, la película tenía mucho menos de $1 millón de presupuesto. Y fue realmente gracioso porque básicamente él presentó el proyecto a una productora y cuando explicó semejante rollo, a la productora le pareció fascinante, le pareció interesante. Dijo, mira, pues esto tiene posibilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los 80 estaba pegando mucho el terror duro, el terror slicer, ¿no? O sea, pues Jason Borges contando cabezas a diestro y siniestro, cuántas películas matando chicas corriendo en pelota y matando gente. Y habían películas de terror que en aquella época competían, en los 80, a ver en cuántas más personas mataban, ¿no? En esta matan 7, en esta 14, en la otra 17. Aquí usaron una estaca, un cepillo de dientes y un martillo. Joder, o sea, una pasada. Total que las películas de terror en aquel tiempo competían a ver cuál es la muerte más ingeniosa o la muerte más truculenta, ¿no? Pues no veas, pues iba caminando y le pegaron un machetazo en el cuello, tío, que casi lo parten en dos. No le cortó la oreja, pero poco le faltó. Bueno, ¿y qué más le cortó la oreja? No, le llegó hasta el pulmón, nene. El machete le llegó hasta el pulmón. No me jodas, sí. Y entonces era un poco la historia, ¿no? Y de pronto el tipo iba corriendo y se cae, se tropieza y viene el otro con una guadaña, es así, ¡ra! Y le va a cortar la cabeza. Pero como el otro levanta la cabeza, le mete la punta de la guadaña por el ojo y le sale por la oreja y se queda así con la cabeza media enganchada. Y dice, no me jodas, qué fuerte, tengo que ver esa película. No me jodas que le mete la guadaña por el ojo. Sí, papá, te lo juro, se la metió por el ojo. Entonces, en los 80 era esa onda, ¿no? A ver los asesinos más brutales, ¿no? Más sádicos, los italianos haciendo películas allí, metiendo al otro un taladro por la cabeza. No me jodas, no puedo ver, no quiero verlo, joder, le metió el taladro, hostia, se lo está sacando por el otro lado de la cabeza. Entonces, todo el mundo hacía películas de terror, de casquería, de tripas, pues eso, matando a un montón de gente y a cada muerte a ver la más rimbombante o no sé qué. Que no se acuerda de una película, no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero una película que la tipa está así, ¡ah! Y la agarran así, ¡ah! Y está con la cabeza fuera de la ventana y precisamente viene uno con una guadaña y así le cortan la cabeza, ¿no? O sea, era hasta las muertes esto. Entonces cuando te proponen en un guión que va a haber monstruos, un monstruo que viene de otra dimensión, un cenobita Pingea con toda la cabeza llena de clavos, es que es súper guay, es una pasada. Y después
a la gente las clavan con garfios, con cadenas, los hacen mierda, los hacen polvo, un montón de muertes, la otra metiendo martillazos, matando a todo el mundo, cubos y cubos y cubos de sangre ahí. Puta, entonces es como que es una película muy sangrienta, muy violenta, con monstruos, la idea es como original, la idea es diferente. Y dijeron, vale, pues nos interesa hacer esta película. Entonces, claro, Cliff Baker era un poco como un niño con su juguete, ¿no? Porque dice, no, esto está basado en una historia mía y yo escribo el guión, pero yo quiero dirigir la película. Entonces dijeron, pero ¿cómo vas a dirigir la película si tú nunca has dirigido una película, no? Pero total, era tan poco el dinero que iban a invertir en la película que tal vez cabía esa posibilidad. Se barajó el nombre de que lo dirigiera otra persona a la película y el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Os voy a demostrar que estoy capacitado para dirigir una película. Voy a agarrar 4 actores y voy a hacer una especie de corto haciendo unas historias por una casa y os envío el vídeo y tal, y así lo veis y os dais cuenta de que yo tengo talento y estoy capacitado para dirigir esta película. Y se quedaron, bueno, y coge Cliff Baker, esto es una anécdota 100% real, coge Cliff Baker y se va a una librería y dice, hola, por favor, necesito libros de cómo se hace una película, cómo se dirige una película. Y dice, bueno, en toda esta librería enorme, de eso que se alquilan, te prestan los libros, ¿no? Tienes tu ficha ahí. Dijeron, hay 2 libros. Y entonces dice, hay 2 libros. Dice, sí, pero los dos libros no están disponibles ahora, los están leyendo otras personas. El tío, me cago en la puta. Él mismo recuerda a Cliff Baker que no tenía ni idea de dirigir una película, nunca había dirigido una película, fue a su librería y los 2 libros que había para dirigir películas los tenía ocupados y no los podía leer en ese momento. Imagínate la capacidad que tenía un poco Cliff Baker de realmente saber cómo dirigir una película, pero un poco os cuento. Terry Gilliam, él mismo cuenta que las escuelas de cine no valen para nada y no sé qué, no sé cuánto, que la mejor forma es ver mucho cine, ver muchas películas, y entonces lo mismo dice Kubrick, ¿no? Llegamos a un momento de que sabes qué funciona y qué no funciona, y por qué funciona y cómo no funciona, y cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal, ¿no? Y entonces, pues Cliff Baker es un amante del cine de terror, es un amante de la literatura, es escritor, joder, de cine, de historias de terror, pero el tipo ha visto una cantidad tremenda de películas de terror, ¿vale? Entonces el tipo tenía una idea, igual no tenía los conocimientos o la experiencia, pero tenía una idea de cómo hacer una película. Y como decía el propio Cliff Baker, era tan poco el dinero que invertía que para mí iba a hacerlo lo mejor posible, pero él no creía que fuera a hacer una mierda. Dice, pues tendría que hacerlo muy mal para que esta película no funcionara. Pero bueno, la historia está que al final le dijeron que sí dirigiera la película y tal, pero de pronto se encontró con un problema, que le querían cambiar esto, le querían cambiar lo otro, le querían modificar esta parte, ya sabes, lo típico de las productoras y del productor y de los ejecutivos, que al final le quieren joder la película entera. Total que el tipo no tragó por eso, decidió no aceptar y buscó unos inversores privados. De allí mismo, en Inglaterra, estuvo encontrando y encontró 7 personas que pusieron distintas cantidades de dinero, ¿vale? Y esas 7 personas, fíjate, vaya número, el 7, ¿no? Número de la buena suerte, pero fue así, unas 7 personas, al final pusieron capital para hacer la película. Entre todos pusieron menos de $1 millón, pero Cliff Baker iba a tener total control de la película. Es curioso porque cuando... Un chupito, tomaros un chupito porque he dicho que es curioso. Total que el tipo, según iba haciendo la película, tuvo una enorme suerte de que esta película tiene un diseño de producción tremendamente inteligente. Porque costaría $1 millón esta película, pero parece que cuesta 15. Hoy en día a la vez pues cree que igual costó 15. Pero eso es por el inteligentísimo diseño de producción y cómo se aprovechó cada dólar al máximo, que rindiera lo máximo posible y brillaran en la gran pantalla, ¿no? O en la pantalla. Total que se rodeó de un equipo de gente muy talentosa, muy talentosa. Por ejemplo, había una persona, me parece que era una mujer que se encargaba del vestuario de la película, y entonces le dijo, mire, para los cenobitas quiero que parezcan, no sé, crueles, pero como medio excitantes, ¿no?
pero quiero que parezcan que están salidos de un club de esos de sadomasoquismo, de esos que hay en Londres, que se visten de cuero negro y llevan cosas de acero inoxidable, una cosa rollo así, ¿no? Y fijaros la tipa, qué diseños, qué vestuario se trajo, ¿no? El vestuario tan particular, ¿no? Y representativo que tiene, por ejemplo, Pinhead, ¿no? Y entonces, pues, él se rodeó de mucha gente muy buena que le ayudó mucho. Le ayudó mucho a cómo llevar a la gran pantalla su visión, ¿no? Del guión, ¿no? Esas escenas, esa parafernalia, ¿no? Es muy interesante porque en un momento que hay un gancho, ¿no? Está la figura así más o menos como estoy ahora en la pantalla, y queda un gancho y le jala para allá, y en el momento que jala para allá, lleno más la pantalla, pero en ese momento la cámara salte para atrás. No hace un zoom, realmente se mueve para atrás la cámara. O sea, tiene movimientos muy interesantes y muy efectivos, ¿no? Y como digo, pues le ayudaron mucho, ¿no? Entonces, cuando llevaban media película hecha, los productores iban viendo el material de la película, les hacían pases de algunas escenas y tal, y de pronto es que la gente se dio cuenta de que la película no iba a hacer ninguna mierda, que la película estaba quedando muy bien y que la película iba a pegar, o sea que de la película tenía algo, la historia, los personajes, esto, y dice, puta, esta película de terror puede pegar. Entonces ahí vino la historia de que dijeron, coño, ahora sí creemos en el potencial de esta película, y entonces pusieron más dinero. O sea, la película empezó con un presupuesto menor de $1 millón, pero a mitad de rodaje entonces pusieron más dinero hasta que llegó la película al $1 millón. Y entonces habían escenas que no estaban puestas para salir en el guión porque se habían recortado debido al presupuesto, pero con la inyección de dinero a mitad del rodaje entonces se rodaron esas escenas, digamos, amputadas del guión, te rodaron varias escenas, ¿no? A la ver ahora más dinero, eso es una cosa que alegró mucho a Cliff Baker, ¿no? Y, y eso fue la historia, ¿no? Fue un rodaje que fue aquello, una verdadera guerra de guerrillas. Bueno, hay mil anécdotas de ese rodaje. Habían anécdotas como, por ejemplo, la anécdota de las cucarachas que salen en la película y esto, que las cucarachas eran reales, pero había una ley que no sé qué de animales y de rodaje, que no podías traer cucarachas del mismo sexo a rodaje, porque si se escapan y se empiezan a procrear y poner huevos, hay una infección de cucarachas en el edificio. Y entonces tuvieron que traer a un domador de cucarachas, un experto en cucarachas, yo que sé, algo así, que nada más que trajeran cucarachas machos. Yo no sé cómo les miran los huevos a las cucarachas o las patas o no sé qué, pero no sé de qué historia está, que nada más que trajeron cucarachas machos. Pero es que la historia es que las cucarachas eran más rápidas que la mierda. Y entonces para filmarlas era un rollo, trepan para todos lados, se esconden, son rápidas. Entonces dijo Cliff Baker, coño, ¿sabes qué le jode a los insectos? El frío. Entonces en un refrigerador, una novela, algo así, con un frío de la hostia, tenían guardadas en cajas las cucarachas grandes de estas. Y entonces las cucarachas estaban tan acojonadas con el frío, quedaban tan atontadas, que cuando las echaban en el rodaje entonces casi se movían lentamente y entonces ya daban el efecto más teatral, el efecto buscado por el director, ¿no? Que resulta que vais a ver las cucarachas que están en la película, no las vais a ver ágiles y rápidas, sino están como tontadas debido al frío, porque las tenían metidas en las neveras a las hijas de puta, ¿no? O sea, unas historias que te cagan, ¿no? Tienen las películas, ¿no? Y bueno, como os digo, pues se hizo esta película con menos de $1 millón. Cuando al final se metió más dinero, entonces decidieron construir el monstruo que sale al final de la película. Un monstruo que era grande, y construyeron un decorado, un pasillo por donde estaba el monstruo. Bueno, hicieron cosas. Había una escena en la que no aparecía un personaje, simplemente aparece en la pantalla, ¡pum!, y ya está. No, ya hicieron, con la inyección de dinero, hicieron un show de cómo aparecía esto, lo otro, y ya está. Y esa fue un poco la historia, ¿no? La película costó $1 millón, ¿vale? Y fijaros que solamente en los Estados Unidos recaudó $14 millones en los Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso que estaba clasificada X, ¿no? Como os digo, cuenta una historia tremendamente original y distinta, ¿no? Porque eso es una de las particularidades de las películas de Hellraiser, ¿no?
O sea, analicemos un poco. Cuando tenemos las películas, por ejemplo, de La Matanza de Texas, pues bueno, es una familia, un rollo caníbal, rollo matadero y tal, van agarrando gente, al despistado que pida por ahí te pillo y aquí te mato. Michael Myers, como que viene y sale de un psiquiátrico y se pone a matar gente. Jason Borges, pues mataron a su madre, está por ahí y se pone a matar gente. Entonces son figuras que luego se hicieron como medio sobrenaturales, ¿no? Como Jason no lo podía matar nadie, siempre volvía de la muerte una otra vez, ¿no? Pero por ejemplo, así la figura así como sobrenatural que puedes tener a Freddy Krueger. Freddy Krueger pues era súper innovador también y muy original precisamente porque el tipo estaba en nuestras pesadillas. Entonces, ahí en nuestras pesadillas, si nos mataba ahí, nos mataba mientras estábamos durmiendo. O sea, la idea es genial, la idea es una pasada. Pero aquí este villano, Pinhead y sus cenobitas, pues es un poco rollo Freddy Krueger. O sea, vienen, ya no son figuras de que soy un asesino en serie, o un caníbal, una familia caníbal. No, aquí eso viene de otro, no diría plano astral, pero de otra dimensión astral o algo así, que es como el infierno, y aquello es un horror psicodélico y de sadomasoquismo y de dolor, tortura, bueno, algo escalofriante, ¿no? Entonces ya se metía Cliff Baker a un rollo súper chungo y sádico, ya no eran tus pesadillas, ya era un infierno de tortura, ¿no? O sea que con el cubo había gente tan enferma que quería disfrutar ya de la última frontera, del último tabú, de disfrutar de un dolor y de unas torturas que al parecer le iban a proporcionar un placer increíble, ¿no? O sea, algo tremendamente enfermo y demencial que por ese último placer acabes con tu vida, ¿no? Algo terrible, ¿no? Y entonces ahí entra la historia de Pinhead y todo este rollo, ¿no? Luego, en una entrevista precisamente Cliff Baker comenta algo tremendamente interesante que mucha gente no se para a pensar de las películas de Hellraiser. Mira, cuando ves Leatherface, Michael Myers no habla. Jason con el machete y el hacha. Y eso es toda la historia. Son personajes que no hablan, que no dicen nada. Y entonces él comentaba que le encantaba el personaje de Pinhead porque era un personaje que sí, Freddy Krueger, por ejemplo, se hablaba, pero así el payaso. Ah, te voy a matar, ah, que te escondas, no sé qué. En cambio, este era un villano más inquietante, más siniestro. Tenía un toque casi divino, parecía una figura como Lucifer o algo así, ¿no? Y entonces era un villano que hablaba y razonaba y explicaba. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué no hago esto? ¿Y cuál es mi misión? ¿Y cuál es tu misión? ¿Y cuál es el sentido de esto? Negociemos, hagamos un trato. O sea, tiene una especie de código de ético, una moral, una alma por esto. Tú me haces esto, entonces yo te hago este favor. Si tú me das esto, tú te salvas. No sé, es como una especie de negociante, ¿no? Una historia así, ¿no? Y entonces, eso te recuerda un poco como Fausto, la gente que negocia con su alma, con el pacto con el diablo y todo eso. Entonces tal vez Pinhead será una especie de demonio con el que se puede pactar, ¿no? Y entonces Cliff Baker comentaba, siempre me fascinó la figura que yo creé de Pinhead, porque precisamente es un malvado que dentro de la ola de películas de los 80 de cine de terror es un malvado totalmente atípico, porque es un malvado que habla pero tiene solemnidad, tiene conocimientos, hace uso a veces de una especie de humor medio sarcástico, pero sin caer en las tonterías de Freddy Krueger, ¿no? Algo totalmente distinto, ¿no? Y como digo, fue una película que cuando vi me encantó. O sea, no me termina de gustar, de entusiasmar, como te digo, como otras películas de terror. Por ejemplo, películas de terror favoritas mías que me vuelven loco, pues Noche de Miedo, aquella de Tom Holland, del vampiro y tal y cual. Noche de Miedo me vuelve loco, Poltergeist me apasiona, aquella de Steven Spielberg, digo, de Tobe Hooper, me apasiona, ese tipo de películas, la primera película de Pesadilla en el Street me apasiona también, o sea, hay películas de terror o El Exorcista que me encanta. En cambio,
este Hellraiser no me termina de gustar. Tal vez lo considere demasiado sádico, brutal, extraño, bizarro, ¿no? Una película tan bizarra que por eso igual no me termina de enganchar, ¿no? Otras personas tal vez sí, ¿no? Pero lo que es incontestable es la calidad de la historia, de los personajes, de la película, del concepto, de su brutalidad, de lo que nos muestra. Es una historia de terror, pero con 8 cojones. O sea, es una historia de terror brutal, impresionante, devastadora, original hasta decir basta, maravillosa. O sea, Hellraiser, como te digo, no es santo de mi devoción, pero me encanta. Me parece una película muy buena, muy conseguida y más con los tremendos obstáculos con los que tuvo que enfrentarse, ¿no? Para hacerse una realidad. Un director sin experiencia, un director novel, un director sin conocimiento y un presupuesto tremendamente limitado, ¿no? O sea, todo eso le valió. O sea, es una película, como os digo yo, de culto. Pues nada, después de esta película tuvo tanto éxito, ¿vale? Que llegó una secuela que se llamó Hellraiser 2 Hellbound, que salió un año más tarde, en 1988. Pero Cliff Baker se encargó del guión, pero la dirección fue de Tony Randall, ¿no? Una película de 93 minutos que también fue clasificada X en Estados Unidos. Y mira, esta película es interesante. Ya sé que alguno me va a matar, pero cuando vi Hellraiser 2 Hellbound, esta sí que me fascinó. Esta me encantó. Me acuerdo que yo la alquilaba en un VHS y después de haberla visto, me volví a las 2 semanas al videoclub, la volví a alquilar de nuevo, me la volví a ver, al mes me la volví a alquilar otra vez y la alquilé varias veces porque era una película que me fascinaba. Esta película yo creo que es distinto, ¿no? Cada loco un poco con su tema, de cómo te toca una película, ¿no? Pero Hellraiser 2 ya tenemos los mismos personajes de la primera que continúan en esta segunda película. O sea, es una película que continúa la historia de la primera. Pero no sé, a mí me pareció fascinante que hubiera un cenobita que matara a otros cenobitas, ¿no? Es espectacular toda esa parte, ¿no? Demuestra una fragilidad por parte de los malvados que te daban la impresión, al ser como criaturas de otra dimensión, con unos poderes casi mágicos, ¿no? Parecían mágicos o sobrenaturales, y esto de pronto te demostraban de que podían caer como conejos, ¿no? De que podían morir, ¿no? Por culpa de un cenobita todavía más devastador y homicida que luchara contra su propia clase, ¿no? Su propia, entre comillas, raza, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me fascinó de este Hellraiser 2 es precisamente de que van a la dimensión de los cenobitas, nos las enseñan, y son, bueno, unos decorados tan surrealistas, unos efectos visuales que para una película de tan poco presupuesto está tremendamente conseguido. O sea, esa atmósfera tan onírica, ¿no? Tan, no sé, tan especial, tan surrealista, tan del gusto de tal vez de un Jodorowsky o de un Salvador Dalí, ¿no? Pero es algo increíble. O sea, la atmósfera es como, también en esta película hay más muertes y sangre, bueno, cuando va por el hospital aquel que arrasa con toda la gente ahí, todo el mundo muerto ahí y tal. Pero no sé, esta película como la villa que se centra menos en la relación enfermiza entre la pareja, aquella que le va matando a martillazos a todos los machos para dárselo a su macho para que se recomponga, ¿no? Nos dejamos un poco de esa historia para ya sumergirnos un poco más en conocer más sobre esos cenobitas, cuál fue su origen, de dónde vienen, te cuentan un poco cómo se convierten, cuál es el proceso de convertirse en un cenobita. Ahora descubrimos que son personas que han llegado a esa dimensión y ahí son transformadas en cenobitas. Vemos ese proceso, vemos, no sé, un montón de cosas, ese mundo. O sea, genial, ¿no? Genial, genial, genial. La película a mí me pareció simplemente fascinante. La segunda película
es como una mancuerna, ¿no? ¿Sabes? Las mancuernas tienen unos discos por los dos lados y para que funcione tienen que tener una barra y son inseparables. Yo creo que son inseparables la primera y la segunda película, pese a que la segunda es otro estilo, es otra onda, otro rollo. Todo pertenece a un mismo arco argumental. Me recuerda mucho un poco a Halloween, ¿no? La noche de Halloween, la primera película de John Carpenter. Luego sabéis que salió la secuela, que seguía temporalmente la misma noche, ahora con la chica en el hospital, y Michael Meyer va al hospital. Ya sabéis que la secuela se llamó en España Sanguinario, un título rarísimo. Total que son como la misma historia, toda la misma noche en dos películas. Y aquí sucede lo mismo, es una historia que transcurre a lo largo de dos películas. O sea, esta es para verla en sesión doble. Hellraiser 1, Hellraiser 2, Hellbound. Hay que verlas en sesión doble, porque es todo un mismo conjunto, una misma estructura, y lo hace tremendamente interesante, porque en vez de seguir con otra historia, con otros personajes, otra gente encuentra el cubo, lo que sea, no. Aquí nos encontramos de que es otra historia, otro rollo. Es decir, los mismos personajes de la primera película siguen en la segunda, pero ahora la dirección de la historia cambia diametralmente porque se mete a la dimensión de los cenobitas. Algo acojonante, algo espectacular. A mí la segunda película siempre, para mí, personalmente, para mí es mi favorita de la saga. Y personalmente a mí me gusta muchísimo la segunda película. Después, 4 años más tarde, con Cliff Baker como productor, o sea, el tipo seguía todavía ahí detrás en el barco, llegó la película Hellraiser 3 en 1992, que se llamaba Infierno en la Tierra. Bueno, cuando llegó Infierno en la Tierra, dirigida por Anthony Hitchcock, llegó Infierno en la Tierra, yo la esperé con unas ganas tremendas. Primero, porque el primer Hellraiser me gustaba, no para volverme loco, pero no dejaba de reconocer que era una película extraordinariamente buena. Pero es que luego Hellraiser 2 me encantaba, esa sí que me encantaba. Entonces dije, joder, Cliff Baker sigue al frente y tal y cual, la tercera película tiene que ser la hostia, ¿no? Y esta de Infierno en la Tierra es ¿cómo explicarte? Es como un salto precisamente a lo que se había intentado evitar hasta ese momento, ¿no? Como os estaba explicando en el vídeo, había una tónica, había una dinámica en los 80 respecto al cine de terror y esto, y matarifes, y matar, y esto y lo otro. Entonces Hellraiser llegó en el 87 con una propuesta súper particular, ¿no? Una propuesta muy diferente, muy única, muy especial, muy creativa, y brilló sobre muchas producciones que hubo en aquel tiempo. Entonces, cuando llegó la segunda película, la secuela, también fue distinta a la primera, pero tremendamente fascinante y original, ¿no? Ver el mundo de los cenobitas, cómo se transformaban en cenobitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos películas muy atípicas dentro de lo que era la tendencia, la corriente del cine de terror de aquel tiempo, exceptuando un poco las películas de Freddy Krueger. Pero es que llegó la tercera película y aquí volvemos al cine convencional norteamericano de siempre, que ahora resulta que los cenobitas llegan a nuestro mundo y parecen un grupo de Terminator. Van por ahí, por las calles, enfrentándose contra la policía, reventando coches de policía, llegan a una discoteca o no sé qué historia, me acuerdo vagamente, ya arman una masacre y matan a todo el mundo. O sea, ya sale, es como, te recuerda precisamente, así entroncando un poco, con Pesadilla en el Street 2. Pesadilla en el Street 1 es una obra maestra, genial, me encanta. Freddy Krueger, los sueños y tal. Pero es que la segunda fue Pesadilla en el Street 2, la posesión, o algo así se llamaba, porque fue una historia muy rara, porque era como el chico estaba poseído por Freddy, lo iba poseyendo y al final sale de su cuerpo y aparece en la fiesta que él, en el party aquel en la casa, con la piscina y la alberca y tal, y el tío corriendo, toda la gente lo ve y se pone a matar a toda la gente ahí. ¿No os acordáis? Pesadilla en el Street 2. Qué cosa más rara, sale del mundo de los sueños para estar en el mundo real y toda la gente lo ve y se pone a matar a todo el mundo en medio de una fiesta.
Pues aquí sucede lo mismo con Hellraiser 3. Lo mismo, clavados, salen del mundo de allá a matar a todo el mundo aquí. Mucho más comercial, mucho más brutal. Pero ¿qué quieres que te diga? Cuando hacen la masacre, no sé, en una discoteca o algo así, matan ahí 30.000 personas. Pero no es impresionante, no es contundente como la primera película. Igual no mataban tanta gente, pero las muertes eran tan salvajes que cerraban los ojos y tal, y esto. Y eran muy desagradables. Aquí es un verdadero desmadre. Mucha muerte, se supone que truculentas, pero no impactantes. O sea, intentan apabullarte por acumulación. Matamos 500, pero no, el tema no va así. Y ahora resulta de que en esta película Pinhead, pues es como que se divide, ¿no? Tiene una dualidad dentro, que es el lado humano que todavía conserva, porque él fue una persona, yo lo expliqué de la segunda película, que explican el origen y cómo los transforman en cenobitas. Pues ahora en la tercera película es como que su lado humano sale fuera y entonces se convierte en, vamos, en poco menos que en un bruto, que en un robo asesino. O sea, ahora mato a todo el mundo sin piedad y sin corazón. Algo así como Jason de Viernes 13. Ahora Pinhead lo convierten en algo así, con poderes sobrenaturales, con garfios, con ganchos y toda esa historia. Pero ya lo convirtieron en algo así, porque le sacaron su lado humano, su lado racional, el que al final era capaz de llegar a un pacto, a un negocio o esto. Si tú haces esto, yo no te mato, si tú me entregas a este, tú te salvas. Ya toda esa parte de razonamiento, de humanidad y tal, la estirpan, separan, Pingea de su lado humano, y eso es un poco la historia, ¿no? Puedes decir, está un poco original esa dualidad, esa división ese lado humano implantado, cómo lo retiren y tal. Salen al mundo real, se ponen a masacrar. Está uno que tiene un ojo que es como una cámara, hace así, y le traspasa la cabeza a uno con la cámara. Está uno que tira con pastis y mata a la gente, no sé si os acordáis, con un montón de compastis. Había otro que me parece que tenía como un lanzallamas, un cabezón gordo con un, ¿cómo se llama esto? Con un alambre de espino de metal ese por la cabeza, disparaba fuego por la boca. Ese está bien para invitarlo a una barbacoa y tal. Pero esa era la película. ¿Cómo que me decepcionó? No sé. La idea podía ser a priori interesante de sacarle el lado humano a Pinhead, hasta convertirlo en una mala bestia sin corazón, sin remordimientos, que no le temblara la mano y que vinieran al mundo real a masacrar a todo el mundo, pero no sé. La película tal vez es más aparatosa, más presupuesto, más muertes, pero no me terminó de convencer mucho, sinceramente. Luego llegó la cuarta película de Hellraiser, que se llama Bloodline, que es de 1996. Esta película es una verdadera rareza, la considero yo. Es la última película, para mí, en mi opinión, aceptable dentro de toda la saga, ¿vale? Porque intentaron plantear algo, ¿no? Intentaron contar tres historias, un poco como rollo de las películas por episodios, como Creepshow, ¿no? Vamos a contarte varias historias, la historia de esta, la historia de otro, el otro, pero aquí nos cuentan tres historias. Una historia en tiempo pasado, cómo construyeron el cubo en la Revolución Francesa, un juguetero, un relojero, algo así, cómo lo construyeron, cómo lo crearon, cuál era el propósito, cómo lo lograron. Te cuentan esa historia de la génesis del cubo, que está interesante. Después te encuentran la historia del tiempo presente, uno de los descendientes de ese relojero o juguetero, cómo intentan destruir el cubo, cómo investigan el cubo y tal en tiempo presente. Y luego hay una historia que está ambientada en el futuro, en el año 2127, en una estación espacial, que digamos que el cubo llegó a ser un problema tan grande en la Tierra, los cenobitas hicieron tantos estragos, hubo un desmadre tan tremendo, que al final, en una estación espacial, esa idea también está interesante, lo que hacen es hacer un agujero negro, artificialmente abrir una especie de portal a un agujero negro y con un robot
van a tirar el cubo dentro y van a hacerlo implosionar todo, reventarlo a tomar por culo. Aquí está muy interesante la historia, ¿no? No sé si habéis oído hablar de esta película. Esta película tiene 3 historias. Una está dirigida por Kevin Jagger, la otra por Alan Smithy y la tercera por Joe Chapeller, ¿no? Cliff Baker sigue como productor de estas películas y precisamente hay un mismo actor, protagonista era, que hace de distintos personajes durante las 3 historias. O sea, el tipo sale en las 3 historias, ¿ok? Esta película la vi en su tiempo. A mí me decepcionó un poco el rollo de que ya como que era un poco decadente, ¿no? Teníamos una película original que es una obra maestra de culto, una segunda película para mí, en mi opinión, mejor, ese ya es mi gusto, una tercera película que se volvió como comercial, aparatosa, y muchas explosiones, muchas muertes ya a lo comercial barato americano, que fue eso un paso atrás enorme, un descalabro para mí de la franquicia. Hay gente que la puede encontrar entretenida, pero luego la cuarta película se me hizo como un poco rara. Dice, joder, ya no tienen imaginación para hacer otra puta película entera, que tienen que contarnos 3 historias. Ya esto ya acabó como Creepshow, ¿no? Pero si te das cuenta un poco tiene bastante sentido y es una idea bastante original porque nos cuentan 3 momentos del cubo en su génesis, en tiempo pasado, hace varios siglos, en tiempo presente y dentro de varios siglos en el futuro, cómo intentan destruir el cubo, ¿no? O sea, nos cuentan 3 historias que quieras que no, todas están enlazadas, la creación y el final del cubo y tal. Y digo, bueno, pues esto puede estar bien. A mí personalmente he visto esta película como 2 veces, la cuarta película de Bloodlines esta, pero Hellraiser Bloodline, pero no sé, no me termina mucho de matar. La parte inicial de la construcción del cubo se me hizo bastante pesada. Promete, pero hacerse pesada. Luego la segunda segmento en el tiempo presente, un verdadero coñazo. Y luego el tercer segmento en el futuro, pues no sé, porque como es ciencia ficción, estaciones espaciales y tal, y van a ver un agujero negro, pues como para mí es el que más entretenido se hace. Yo creo que es el más destacable y tal y cual. Después de esta cuarta película, ¿vale? Llegó una quinta película en el año 2000 que se llama Hellraiser 5 Infierno. Y una de las cosas interesantes que tenéis que saber de esta quinta película ya, la quinta de la saga de Pinhead, Hellraiser y los Cenobitas, es que está dirigida por Scott Derrickson, que precisamente es el director de la película de Doctor Extraño. Fijaros qué historia. La película del año 2016, del año pasado, Doctor Extraño, esa superproducción de la Marvel, del personaje de cómics y tal y cual, un montón de años antes, 16 años antes, en el año 2000, había dirigido este tipo una película de terror de Hellraiser. Esta película costó 2 millones de dólares y es una historia de un tipo que es un detective, que va a una mansión, empieza a investigar unos asesinatos y tal, y esto y lo otro. Yo me acuerdo que también la alquilé en su tiempo, la vi en su tiempo, esta película nada más que la vi una vez en mi vida, y me pareció un verdadero coñazo. Eso sí, el tipo es un máquina, porque con la escopeta mata a un montón de gente en la película, pero cada escopetazo sale la gente volando. Ya sabes que le meten a los actores, a los especialistas, unos cables por atrás, un cable con un arnés de oculto bajo la ropa, y cuando disparan, el escopetazo de fogueo, una máquina le pega una sacudida y pega un salto de varios metros en el aire, como que te sales volando por el efecto de un disparo, ¿no? Pues así es la película. Mata el tipo un montón de gente a escopetazo limpio. Un montón de gente. Hay que ver la película. Y luego la escena así que más te puedo recordar, así que te impacte visualmente, eran como 2 cenobitas gemelas que es que lo tienen así por los lados agarrados y le están comiendo la oreja o la boca, tienen unas lenguas como enormes y son como calientes, son como las cenobitas porno, ¿no? Pero la cuestión es que es enfermizo porque le tienen las manos metidas como por debajo de la piel y le están acariciando los órganos internos y el tío un placer, le están tocando y haciendo un pajote al páncreas, tiene el páncreas, que es largo, lo que controla la insulina y todo esto, y le están haciendo un pajote al páncreas. Puta, yo aquello flipaba, yo decía, puta, qué enfermizo.
Esa es la única cosa que salvaría de la película, que es una escena tan retorcida y enfermiza, una imaginaria visual que dices, hostia puta, qué fuerte, ¿no? Tío siente placer como le mete las manos por dentro del cuerpo, ¿no? O sea, es muy fuerte. Pero es que, escuchadme, quitáis esa escena, la película se queda en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Una película súper, súper flojísima. Después, llegó 2 años más tarde, en el año 2002, Hellraiser 6, Hellseeker, algo así se llamaba, dirigida por Rick Botta. Y nada, lo típico, esta película costó 3 millones de dólares, ¿vale? Esto es un tipo que era un mujeriego y no sé qué, no sé cuánto, y al final le ofrece la esposa al cubo, pero la esposa se huele la historia y le dice, no, no me mates a mí, a cambio yo te doy varias almas al cubo. Y el cubo dice, vale, si entonces al final no te mato, rompo el trato con el otro, si tal, o sea, una historia es un rollo patatero. Esta película me pareció tremendamente mala, tremendamente. Fíjate, no me acuerdo de nada de esta película, de nada, 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 nada. En su tiempo la vi, créeme, porque estas películas no me las perdía. Digo, pum, joder, ha salido una nueva película de Hellraiser, como una nueva de Viernes 3 o de Halloween, joder, ¿cómo te la vas a perder? Y yo las alquilaba y dije yo, qué malísima, malísima, malísima. Aquí la franquicia se fue para el carajo. Aquí Rick Botta dirigió 3 películas seguidas de Hellraiser, a cada cual peor. Luego llegó una película en el año 2005, también dirigida por Rick Botta otra vez, que se llamaba Hellraiser 7 Direct, y que básicamente fue rodada en Rumanía, ¿no? Con un presupuesto de 4 millones de dólares. Ahí habían unas sectas, que si rodaban películas en NAF, habían fantasmas, una periodista buscando por los bajos fondos, el rollo que pasaba, porque había una gente, me parece, que se suicidaba y habían vídeos en NAF, y hay una secta detrás, y la tía va investigando esto hasta que va descubriendo el rollo de los cenobitas y tal, y no sé, me parece que al final ella, para que no la agarran, al final ella se suicida, se clava un cuchillo en la barriga, una historia así. Yo vi aquella película y me parecía, créeme que la vi, demencial. Tan mala, tan mala, tan mala, que yo no sé cómo ni lo paré a mitad de la película, pues muy fuerte, tremendamente mala y tremendamente flojísima. Después, en el año 2005 precisamente también, llegó la película Hellraiser 8, Hellworld. Y esta película también está dirigida por Rick Botta. Aquí esto es, ¿cómo te digo? Aquí, después de la mediocridad de las 3 últimas películas, de Hellraiser 5, la de Scott Derrickson, la 6 y la 7, llegó una película que aún tiene un medio pase. Tiene un medio pase porque sale Lance Henriksen, el actor ese, ¿vale? Muy carismático. En esta película lo parten en dos con computadoras o algo así. Y nada, ahora es un juego online tipo rol que se llama Hellworld, como da nombre a la película. Y nada, ahí en un caserón enorme, hacen una fiesta. Era una historia así la película. Es como ya, aquí ya se le contagió un poco el rollo Scream, con mucho guapera, muchas chicas, todos van viviendo aventuras. A veces esto parece Rings, no sé, un rollo así, o sea, muy distinto a las otras anteriores películas. Aquí una de las cosas interesantes que hay, la película a mí personalmente no me gustó un carajo, pero es que sale Henry Cavill, el actor que después sería Superman, en El Hombre de Acero, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia. Bueno, aquí sale Henry Cavill, que sepáis que se lo maman, o sea, lo matan, ¿no? ¿Tenéis curiosidad por ello? Pues bueno, mirad la película y ahí veréis cómo lo matan igual que a Lance Henriksen, ¿no? De esta película, como que ya un poquito rollo Scream y tal, y esto, lo otro, pero no sé, a mí no me convenció nada, 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 nada. Pues nada, después de esta película en el 2005, parece que la cosa había tocado a fondo. En el 2006 se anunció un remake, que se estaba preparando un remake dirigido por Paul Laguerre, director francés,
y que el propio Cliff Baker se encargaría de escribir el guión. Era como que todo volvía en casa otra vez. Después de haberse hecho un montón de películas malas, flojísimas y que pasaron sin pena ni gloria, Cliff Baker iba a retomar a su gran creación y se va a encargar de hacer el guión. Es un poco lo que ha pasado con Terminator, ¿no? Ya sabéis que Terminator está la 1 y la 2, las mejores. La 3, el despertar de las máquinas, pues la rebelión de las máquinas, la patata. Salvation, otra patata. Genesis, un petardo. Pues bueno, al final ahora los derechos van a James Cameron y dice que va a encargar de escribir el guión del nuevo Terminator. O sea, el tipo vuelve a casa, ¿no? A quien realmente sabe hacer las cosas bien sobre Terminator lo conocen. Y aquí es lo mismo. Ahora Cliff Baker se va a encargar de escribir el guión de un nuevo Hellraiser. Total que la cosa ha ido así, 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 y ese remake nunca ha sido una realidad. Después, en el año 2010, 4 años más tarde, volvió a anunciarse de nuevo que Cliff Baker seguía ahí como a tope con el guión y tal y esto lo otro, lo volvió a confirmar después de varios años. Seguían con esa idea de volver a hacer ese remake, pero ahora el encargado de dirigir la película era Patrick Lussier, que era el director canadiense que en el año 2009 había dirigido la película esa San Valentín Sangriento, el remake de San Valentín Sangriento en 3 dimensiones, que por cierto me gustó, estaba entretenido, vi en el cine y me lo pasé bien. Y dirigió esa Desmadre protagonizada por Nicolas Cage, Dry Angry, del año 2011, aquel que salía del infierno, no sé si acordáis y eso. Pues bueno, el tipo ese que había dirigido esas dos películas era el que se va a encargar de dirigir el remake de Hellraiser escrito por el propio Cliff Baker. Pero fíjate qué cosas, que ese remake nunca ha sido una realidad. Y entonces la productora que tenía los derechos de Hellraiser, Dimension Film, si no hacía una película inmediatamente ya, porque casi se había expirado el plazo de tenencia de los derechos por parte de ellos, si no hacían una película ya, perdían los derechos. Y entonces o tenían que comprarlos por más dinero, o iba a subasta, o volvían a otra persona, no sé qué historia exactamente, pero perdían los derechos ya de entrada. Y tenían que hacer una película como sea, porque estaban ya en casi el límite de tiempo de perder los derechos. Si no hacían una película, los perdían. Total que eso fue lo que hicieron, que en el año, precisamente un año más tarde, en el año 2011, se dirigió la película, se estrenó la película de Hellraiser, que es el nuevo, la película número 9, el episodio número 9, que se llamó Revelaciones. Precisamente está dirigido por un director español, catalán, que se llama Víctor García, que había dirigido, me parece, el Return of Hunting Hill y toda esa película. Y bueno, con $300.000, con un presupuesto de risa, rodaron esta película en 3 semanas en Los Ángeles. Bueno, lo que tengo que decir de esta película, de 75 minutos de duración, es que parece que la hizo la Asylum. O sea, son unas parejas que están en una casa, están medio cachondas, no sé qué rollo, hay unas parejas y hablan mucho y mucho y mucho y mucho y eso es toda la película. Al final sale un Pinhead que lo hace otro actor, ¿vale? Lo hace otro actor y la película yo la alquilé y dije, bueno, vamos a ver qué tal está. Y me pareció tan tremendamente mala, tan tremendamente floja, que es que aquello era intragable. Para mí era intragable. Yo no sé qué pensaron haciendo esta película. Pero es lo que te digo, el talento es el talento. Yo no intento desmerecer a nadie. Cliff Baker, sin tener ni idea de dirigir de cine, con $1 millón, mira lo que hizo. Ahora, gente profesional que sea mañosa, que tenga creatividad y ojo, con $300.000 pueden hacer algo muy interesante. Solamente es reventarse un poco la almendra, darle vueltas, tener talento, tener creatividad y hacer una propuesta interesante. Pero es que ni con esas, es que con $300.000 hicieron una cosa de una mediocridad tremenda. Yo creo que es la película peor valorada de toda la franquicia de Hellraiser. La peor valorada y algo espantoso, algo espantoso. Entonces, pues nada, después de este desastre llamado Revelaciones, que cuesta mucho de creer, si no ves al Pinhead ese que se pasó con los carbohidratos, porque está más rechonto, está más gordo, parece que Pinhead se
Ahí en la dimensión de los cenobitas se la pasaba todo el día comiendo burritos, chimichangas y tacos. Ahí en la taquería y está el tipo pues hermoso, está. Anda, que la vida son 4 días, ¿no? Hay que, por lo menos, ahí comiendo los buenos chipotles de eso. Total, que después del desmadre ese, volvió a salir en el 2013 Cliff Baker de nuevo, diciendo, sí, los derechos ahora los continúa teniendo Dimension Film, pero me estoy encargando de escribir el guión, me estoy encargando de eso ya fue en el 2013, hace 4 años. Total, que por las razones que fueran, eso no ha sido una realidad, que se haga una película. Y precisamente en este año se estrena una nueva película de Hellraiser. ¿Vale? Esta nueva película de Hellraiser se llama Hellraiser Juicios, Judgment. Y está escrita y dirigida por Gary Tunnicliffe, o algo así se llama. Esto es curioso porque inicialmente la historia era distinta y se llamó la película Hellraiser Into Darkness, en la oscuridad o algo así. Entonces había ese guión y le gustaba más el estudio que el guión de Jackman, de Juicio, ¿no? Le gustaba más el estudio, le gustaba, pero el tipo no estaba convencido en hacer esa película, le interesaba más hacer la del Juicio. Total, que al final esa película del Juicio, el estudio le impuso tantas cosas al director: quita esto, pon esto, agarra esto, cambia esto, que el tipo se hartó muchísimo y la quiso hacer como de forma independiente, como un fan film. Iba a ir a Kickstarter a buscar el dinero, que la gente le diera dinero para hacer la película. El tipo se hartó los huevos del estudio, un rollo así. Total, que al final el estudio dio un poco marcha para atrás y dijo, bueno, ok, no te cabres, no vayas a Kickstarter, ya la película con nosotros, ¿no? Y entonces pues ahí han estado haciendo la película. Que el tipo las promete mucho, que va a hacer una historia súper original, única, con esencia 100% Hellraiser, que no decepcionará ni a Cliff Baker y tal y esto lo otro. Mira, el actor Doug Bradley, que es el actor que ha hecho de Pinhead en todas las películas, que precisamente yo estuve con él. El tipo es muy amable. Yo estuve con él una vez, un momento. El tipo no se parece nada a su personaje, evidentemente es un actor. Pero nada que tiene que ver Pinhead con él. Y lo mismo te digo, lo ves sin esos 40 kilos de maquillaje, sin ese maquillaje, lo ves como una persona normal, el tipo hablando normal y comportándose normal, pues es, ¿cómo diría yo? Elegante, no, como es tremendamente educado, muy educado hablando el tipo. Pues nada, pues este tipo le ofrecieron precisamente ser de Pinhead en esta película. Y él lo rechazó. Él dijo, mira, no, porque todas las últimas películas que se han hecho de Hellraiser tienen una calidad tan baja y tan mala que ya no me quiero prestar a hacer Pinhead otra vez. No me interesa, pues, si no está Cliff Baker, no me interesa. Y esa es un poco la historia. Como veis, hemos hecho un repaso de todas estas películas de Hellraiser. Con los estrenos este año, la de Juicio, van a hacer un total de 10 películas de momento que han salido, a partir de una obra maestra que es la primera. Yo sinceramente, como veis, la quinta película, Infierno, es una mierda. La secta, Hellseeker, es otra mierda. Dire es otra mierda. Hellworld es otra mierda. Revelaciones, ya, por favor, no quiero ni tener que volver a acordarme de esa película nunca más. Y esta de Juicio, pues vamos, le daremos el beneficio de la duda del momento porque no la hemos visto. No vamos a decir si es buena o mala, no la hemos visto, hay que verla primero, ¿no? Cuando el día que salga, pues le haré su crítica, su análisis aquí merecido en este canal de YouTube, ¿no? Pues ya sabéis, la tercera como muy comercial, muy aparatosa, muchas explosiones, muchos rollos. La cuarta intenta hacer un colofón, un fin de la historia, con unas ideas bastante interesantes, pero plasmado en la realidad es bastante floja y se usa la película. Entonces, por favor, Hellraiser es la primera, la enfermiza, la bizarra, la macabra, la única, la inimitable, así le diría yo, la inimitable. La primera Hellraiser. Y la segunda, pues no sé por qué,
me fascina, porque la veo más fantástica, el mundo de los cenobitas, más, no sé, algo muy especial el viaje ahí al otro lado, ¿no? A mí la segunda me encanta, o sea, yo lo que os puedo recomendar, si nunca las habéis visto, es que pues veáis la primera y la segunda película. El resto pasa completamente porque no merece la pena ni perder el tiempo viendo esto. Bueno, espero que os haya gustado este repaso, este análisis que he hecho yo de cómo me encanta tirar los papelitos. De hecho, las películas de Hellraiser, bueno, si es así, dale un like a este vídeo, pulgares para arriba. Si eres nuevo, ahora en una pantalla va a salir un botón para suscribirte, hazle clic ahí y así no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos. Y por favor recomienda este canal de YouTube y mis vídeos a las personas que conozcas. Agradeceré mucho tu ayuda, tu apoyo y tu amistad. Gracias.